Que Dios los bendiga. En esta noche vamos a estar estudiando un tema y en esta noche vamos a estar viendo y profundizando los pensamientos que se forman en nuestra mente, pensamientos piadosos o pensamientos impíos. Y hoy mientras comenzamos esta enseñanza, voy a leer unos versos que, bueno, pues son muy profundos y que tienen pues mucho de lo que a veces no entendemos. Y siempre todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, para la gloria del Señor Jesucristo y para la gloria del Espíritu Santo. Y primeramente voy a comenzar con unos versos que tengo aquí. Y en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo se acercó y les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 3, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los pensamientos se forman de lo que oímos y vemos. Y como había dicho antes, el tema que hoy vamos a estar estudiando es sobre los pensamientos piadosos y los pensamientos impíos. ¿Cómo somos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Y primeramente vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 4, lo que la Biblia dice. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y una de las cosas que quiero que veamos primeramente es la luz y las tinieblas. Y como hoy vamos a estar hablando sobre los pensamientos piadosos y los pensamientos impíos, y vamos a ver por qué hay dos maneras de pensar. Y la Biblia nos enseña y dice aquí en este libro de Juan, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo que la Biblia nos enseña en esta parte es que todas las cosas están hechas. Todas las cosas están hechas. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no entiendo? ¿O por qué no tengo sabiduría? Y una de las cosas que la Biblia nos enseña, y dice aquí, que las tinieblas, dice, han cubierto la luz. Las tinieblas han cubierto la sabiduría y el entendimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí en Juan, en el capítulo 1, en el verso 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio, cuando Dios pues creó el huerto del Edén, creó al hombre y creó a Eva, ellos tenían un entendimiento completo y tenían toda la sabiduría. Pero ¿qué pasó con esa sabiduría? ¿Qué pasó con el entendimiento? La sabiduría y el entendimiento pues quedaron cubiertos por las tinieblas por el pecado que se cometió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, la Biblia nos enseña bien claro, por ejemplo, lo que dice aquí en el Evangelio de Juan. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios ha hecho todas las cosas. No hay nada que se tenga que hacer. Todo está. Fíjense, todas las cosas ya están hechas. Una de las cosas que hay es que nosotros decimos, bueno, yo no entiendo y yo no tengo sabiduría. Y aquí es donde entramos, por ejemplo, en una examinación y decimos, y siempre estamos cuestionando y estamos preguntando. Pero una de las cosas que cuando vemos el Evangelio y vemos las palabras de Dios, lo que nos enseñan, bueno, se nos aclaran muchas cosas. Porque la Biblia dice, aquí en este capítulo 1, en el verso 5, dice, la luz
en las tinieblas resplandece, dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene la luz, cuando se enciende la luz, las tinieblas se van. ¿Ah? Fíjense una cosa curiosa que pasa. Utilizando la sabiduría que Dios nos da, porque Dios es quien nos alumbra y Dios es quien nos permite tener sabiduría y entender. Por ejemplo, fíjense, cuando se apaga la luz en un cuarto, puede ser en una sala, y en una sala ya está la televisión y está una mesa y hay muchas cosas en una sala, pero si apagamos la luz, ya no vamos a ver nada. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Todo está hecho, no hay nada que se tenga que hacer. Pero cuando se enciende la luz, se ven las cosas que hay en una sala. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, un ser humano, no entiende, no tiene sabiduría, pues simplemente tiene la luz apagada? Así de sencillo. Y lo que necesita hacer es encender la luz. Fíjense. ¿Quién es la luz? La luz es el Evangelio. La luz es la palabra de Dios. La luz es el Espíritu Santo. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando decimos, yo no entiendo, no tengo sabiduría, no sé por qué me pasa, y siempre me pasan cosas malas, y bueno, siempre estoy en esto y siempre estoy en aquello. Bueno, lo que ocurre es que una persona pues no tiene la luz encendida. Porque la Biblia dice aquí, dice en el verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hemos hablado sobre cómo se forman los pensamientos. Los pensamientos se forman de lo que oímos y de lo que vemos. Los pensamientos determinan las decisiones y las acciones, nuestra actitud y nuestra conducta. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? De eso se va a formar una conducta. Se va a formar una actitud de lo que vemos, de lo que estamos oyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta noche? Que estamos entendiendo que no hay nada que se tenga que hacer, sino simplemente hay que encender la luz. Fíjense, para entender cuál es la luz, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Como en esta noche vamos a estar estudiando esta enseñanza, este tema, sobre por qué se forman los pensamientos piadosos y los pensamientos impíos. Y para eso siempre utilizamos la Biblia para que se nos aclare y entendamos por qué se forman diferentes clases de pensamientos. Y para eso vamos a ir a Romanos en el capítulo 10 y en el verso 17, lo que el apóstol Pablo dice ahí. Y en esta parte vamos a ver lo que dice. Y dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en esta parte dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, ¿qué se necesita hacer para que se encienda la luz en un ser humano? Para que una persona tenga sabiduría, para que una persona tenga entendimiento, inteligencia, se necesita oír. Se necesita oír para que se forme una información. Pero lo que pasa es que la información ya la tenemos. Lo que necesitamos hacer es encender la luz. Es lo mismo que estábamos hablando como una ilustración. Cuando en una sala todo está oscuro y no hay una luz encendida, pues no podemos ver nada de lo que hay ahí. Pero cuando encendemos la luz podemos darnos cuenta que hay mesas, hay sillones, hay vasos o lo que hay en una sala. Pero necesitamos encender la luz. Entonces no hay necesidad de traer nada ni de poner nada. En la vida, todo ser humano está equipado. Todo ser humano está equipado con lo que ocupa, con lo que necesita, cómo tiene que salir adelante, cómo tiene que solucionar sus problemas, ya está equipado. Lo único que necesita hacer es encender la luz. Porque la Biblia dice que necesitamos oír la palabra de Dios. Fíjense.
Vamos a ver más abajo en Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ver en el capítulo 15, en el verso 18, lo que la Biblia nos enseña. Mateo 15, verso 18. Y ahí dice. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. De aquí. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Cuando la Biblia habla sobre el corazón, está hablando literalmente de la mente. Lo que dice aquí, pero lo que sale de la mente, fíjense, dice, pero lo que sale de la mente, dice, sale y esto contamina al hombre, que son los pensamientos. En el verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y en esta parte dice otra vez, literalmente, del corazón. Dice, porque de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué es lo que encontramos en esta parte? Que el diablo tiene acceso al corazón del ser humano. ¿Cómo es que el diablo tiene acceso al corazón del ser humano? Por lo que habla y por imágenes, por la imagen que él utiliza, imágenes seductoras. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 4, el apóstol Pablo dice así, ahí a los Corintios. Y bueno, pues ahora también ese mensaje es para nosotros. Y en este verso dice así, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Y ahí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vamos a ver ahí en esa parte, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y fíjense en esta parte, fíjense, ¿quién llenó de oscuridad, de tinieblas? Dice, el entendimiento. Fíjense, ¿quién lo hizo? El diablo lo hizo. Fíjense, es por eso, cuando nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, como creyentes que tenemos una fe arraigada, una fe ferviente, nos esforzamos, como la Biblia dice, debemos de ser perseverantes en la Biblia, en la palabra, en la fe, siempre estar apegados a Dios. La Biblia dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Fíjense. ¿Por qué? Porque pues el diablo es quien pone la incredulidad. El diablo es quien pone las dudas, el miedo. Fíjense. Entonces, ¿quién gobierna y quién guía a los incrédulos? A las personas que no quieren creer en el Evangelio, que no quieren respetar a Dios, respetar sus mandamientos, respetar las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Fíjense. Entonces es bien importante que nosotros siempre tengamos mucho cuidado qué oímos y qué vemos. Porque de lo que vemos y de lo que oímos van a surgir pensamientos y luego van a surgir acciones y luego se va a formar una conducta. Y todo eso la gente lo puede ver, la gente puede notar qué clase de personas somos. No hay necesidad de profundizar o de examinar la mente de una persona, sino simplemente con la conducta y las acciones. ¿Por qué? Porque en esta parte dice claramente quién es quien conduce a los incrédulos. ¿Quiénes son? Dice, a quienes no les resplandece la luz del Evangelio. Fíjense. ¿Por qué no les resplandece? Porque los guía un Dios, un príncipe.
Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a ver otra vez, en Juan 1:3. Y vamos a ver otra vez ahí lo que dice la Biblia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en esta parte la Biblia nos enseña claramente que ya todas las cosas existen, que ya todas las cosas están. Pero dice aquí, en este verso de Corintios, de segunda de Corintios, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, que ha cegado la sabiduría. Ya las cosas todas están hechas, no hay nada que hacer. Todas las cosas están hechas. Y mientras estamos estudiando, ahora yo pienso que hay muchas respuestas que tenemos a las preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no tengo sabiduría? Porque el diablo ha oscurecido la sabiduría del ser humano con el placer del pecado. El diablo tiene acceso a la mente a través de palabras e imágenes seductoras de pecado. Nuestra mente se satura de lo que vemos y oímos. Somos lo que vemos y oímos. ¿Pensamientos piadosos o pensamientos impíos? Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y en el verso 2, lo que dice la Biblia ahí, para seguir viendo de cómo el diablo tiene acceso a la mente, al corazón del ser humano. Y ahí en el Evangelio, en el capítulo 13 y en el verso 2 dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y vamos a ver ahí lo que la Biblia dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y vamos a ver ahí, y dice la Biblia, dice, el diablo le puso en el corazón de Judas Iscariote que lo traicionara. ¿Cómo es que el diablo entró al corazón? ¿Cómo es que el diablo entró a la mente de Judas Iscariote? Fíjense, ¿cómo? A través de palabras, a través de propuestas. Una de las cosas que debemos de hacer es que debemos de tener cuidado en lo que siempre estamos hablando. Por ejemplo, el diablo sabe si tenemos codicias, si somos ambiciosos, si tenemos envidias, cualquier cosa que nosotros tengamos, él la conoce y él va a hacer ofertas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pues vamos a estar propensos a caer en el pecado. Como vemos lo que ocurrió aquí. Dice aquí que el diablo le puso en la mente a Judas Iscariote que traicionara al Mesías, al Señor Jesucristo. En Mateo 13:19 vamos a ver lo que dice ahí también. En Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Piensa en esta parte. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y la Biblia nos enseña aquí, dice, cuando alguno oye el evangelio, cuando alguno oye la palabra de Dios, dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en la mente. En la mente. Fíjense, ¿cómo es que él quita la palabra que fue sembrada en el corazón? En la mente. ¿Cómo la quita? Fíjense. ¿Cómo la quita? ¿Cómo es que él tiene acceso? Fíjense. ¿Por qué? Porque una persona que pierde la palabra de salvación, es porque es una persona que no está pegada a la palabra de Dios, que no está pegada al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo, como estamos hablando ahorita, el diablo conoce las necesidades y las ambiciones de una persona y sus intereses. Y ahí es donde está la debilidad, y entonces el diablo es ahí donde va a estar trabajando. ¿Ah?
Vamos a ver lo de los pensamientos impíos. ¿Cuáles son los pensamientos impíos? Los pensamientos impíos son adulterio, sentir cobardía, pensar cobardía, incredulidad, sentir, pensar que somos incrédulos, abominaciones, homicidios, fornicaciones, hechicerías, idolatría, mentir, codiciar, envidias, borracheras, vanagloria, orgullo, el ego. Vamos a ver, por ejemplo, estos son pensamientos. Estos son pensamientos. Pensamientos impíos. Y uno de los primeros pensamientos que hay es pensar en el adulterio. Pensar en los placeres. Placeres sexuales. Fíjense. Y bueno, ¿cuántas personas tienen problemas con todo esto? Personas que no pueden controlar sus pensamientos. Una de las cosas que cuando una persona empieza a pensar y a sentir estos pensamientos, estos sentimientos, ¿quién se los está poniendo? ¿Quién los está poniendo? Tenemos un enemigo. El enemigo sabe cómo nos va a atacar. La batalla que tenemos todos los días la tenemos en la mente. Es por eso que si nosotros no nos cubrimos con la palabra de Dios, todos los días vamos a estar expuestos a que nuestra mente absorba la basura que tiene el mundo. Y vamos a tener pensamientos impíos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos pensamientos impíos, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar los pensamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensando en las palabras de Dios, en los versos de la Biblia. En los versos de la Biblia. Así es como vamos a destruir los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque él nos va a atacar en la mente. Con palabras y con lo que vemos. Fíjense, una de las cosas, cuando sentimos, bueno, yo tengo miedo, no quiero hacer esto. Cuando, por ejemplo, se trata de compartir, testificar de la palabra de Dios, sentimos miedo, sentimos cobardía. ¿Quién lo está poniendo? El enemigo. Cuando sentimos incredulidad, ¿cuántas veces hemos sentido incredulidad? Fíjense, somos incrédulos a Dios. ¿Quién pone los pensamientos de incredulidad? ¿De dónde surgen? El diablo nos está atacando. Cuando tenemos una actitud de abominación o un pensamiento, ¿quién lo está trayendo? Cuando pensamos en homicidio, ¿quién lo está haciendo? Cuando pensamos en fornicación, ¿quién lo está poniendo? El enemigo. Cuando pensamos en hechicería, ¿quién lo está poniendo? Cuando pensamos en idolatría, cuando pensamos en idolatrar, ¿quién lo está poniendo? El diablo está atacando la mente del ser humano. Cuando pensamos en mentir, ¿quién está poniendo los pensamientos de mentir? Fíjense. Pues el diablo, tenemos un enemigo. Cuando codiciamos, cuando empezamos a codiciar, cuando empezamos a sentir la codicia, ¿quién está poniendo eso? El enemigo. Cuando sentimos envidia, a este le va mejor, a mí me tratan mal, bueno, a mí no me debería de pasar esto, bueno, yo no tengo esto, o debería de tener aquello, o no tengo aquello. ¿Quién está poniendo las envidias? El diablo, el malo. Cuando se piensa en las borracheras, ¿por qué se piensa en las borracheras? ¿Por sentir el fracaso, por sentir la decepción? Porque el diablo dice, bueno, no sirves para nada, no has hecho nada, y lo único que te queda pues es ponerte un poco pues alegre con el alcohol, con las sustancias. ¿Quién las está poniendo? El maligno, eso no viene de Dios. La vanagloria. Cuando viene la vanagloria y empezamos a sentir eso, lo que he hecho, las grandezas que he hecho, fíjense, el orgullo. ¿Quién lo está poniendo? ¿Quién lo está haciendo? El enemigo que tenemos. Cuando tenemos el ego. Fíjense, cuando tenemos el ego y no reconocemos nuestros errores, no estamos buscando el perdón. Tenemos ego. ¿Quién lo está poniendo? Fíjense, ¿quién lo está poniendo? El diablo.
¿Quién conoce nuestra naturaleza? El diablo. ¿Qué es lo que pasa cuando eso viene a nuestra mente, cuando eso viene a nuestro corazón? Tenemos que cambiar los pensamientos. Decir, no, yo no soy esto. Yo no puedo caer en esto. ¿Por qué? Porque esto es pecado. Esto es abominable delante de Dios. Por eso la Biblia nos enseña en Mateo 13:19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ir al libro de los Proverbios y vamos a leer unos cuantos versos ahí de lo que el rey Salomón nos enseña para seguir con toda esta enseñanza y que nos quede más claro sobre los planes y los propósitos de Dios. Vamos a ir ahí a los Proverbios, a el capítulo 3. Vamos a ver lo que el rey Salomón, pues inspirado por Dios, nos enseña qué es lo que él dice sobre pues, lo que estamos en esta noche estudiando. Y bueno, pues que Dios nos ilumine, que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos, porque bueno, esta lucha no va a terminar hasta que Dios nos lleve a su presencia. Entonces vamos a tener la oportunidad de terminar con esta batalla que tenemos aquí. Ahora, como hemos estudiado en estudios anteriores, como la noche pasada, bueno, la noche de hace una semana, estuvimos estudiando sobre por qué las pruebas, por qué las aflicciones, por qué la fe, por qué el amor de nosotros, por qué nuestra creencia es puesta a prueba. Porque Dios quiere conocer cuánto lo amamos, cuánto realmente estamos sometidos a Él y cuánto vamos a resistir en esa prueba. Vamos a salir, vamos a tener el éxito o nos vamos a quedar ahí en esa prueba y no vamos a crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos estudiando, estudiando los versos de la Biblia, conociendo por qué se forman los pensamientos impíos, por qué no tenemos pensamientos de piedad, de misericordia. Pues es simplemente porque tenemos un enemigo que ha hecho un gran trabajo en nosotros y necesitamos la luz que alumbre en las tinieblas. Y vamos a ver en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, comenzando desde el primer verso, lo que la Biblia dice ahí. Y así comienza el rey Salomón en este capítulo, y ahí dice ahí, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En esta parte lo que el rey Salomón le habla a sus hijos, él le está hablando a su hijo, pero en realidad esto es lo que cada uno, nosotros como padres, le debemos de enseñar a nuestros hijos, cómo debe de guardar los mandamientos de Dios en su mente, en su corazón, y debe de meditar en ellos, porque tienen una gran bendición, porque dice, son para largura de días y largura de vida y de paz, y de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios también nos está llamando a nosotros como hijos, como la Biblia dice, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Dios nos está diciendo también a nosotros, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice, y tu mente guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En el verso 3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Y aquí es donde encontramos en este capítulo lo que es la piedad, los pensamientos de misericordia, de verdad. Y dice, átalas a tu cuello. Dice, escríbelas en la tabla de tu mente, de tu corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjense, en esa parte, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y hallarás gracia, dice, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En el verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice aquí en esta parte, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te
no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Dice, y Él enderezará tus veredas. Y en esta parte vamos a ver, en este verso 6, y dice ahí, dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y en esta parte, si nos ponemos a ver, cuando la Biblia nos enseña, dice, los caminos. Los caminos que estamos siguiendo, ¿cuáles caminos estamos siguiendo? Y los caminos que estamos siguiendo, esos estamos siguiendo por lo que hemos oído y por lo que hemos pensado. El camino que seguimos, lo seguimos por lo que hemos pensado. Si es un camino de maldad, si es un camino de dolor, si es un camino de tragedia, de desgracia, de que solamente nos trae puro mal, es porque no estamos siguiendo por un camino que Dios nos está diciendo, que vayamos por ese camino. Dice en este verso 6, dice, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que enderezará las veredas? La palabra de Dios. La palabra de Dios enderezará los pensamientos para que vayamos por el camino correcto. La palabra de Dios enderezará el camino para que vayamos por ese camino recto, pero son los pensamientos rectos. En el verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice aquí en este verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Estamos hablando de la vanagloria, de la vanidad. ¿Cuántas veces hemos pensado, oh, pues yo conozco la solución, yo tengo las opiniones, yo sé qué hacer? Pero dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En el verso 8 dice, ¿por qué? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo. Dice, al hijo quien quiere. Y vamos a ver en estos dos versos, y dice aquí en el verso 11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y fíjense en esta parte, es como, bueno, a veces comento, y siempre, a veces digo, si a usted no le está pasando nada, si usted siente que no está atravesando una prueba, que su fe no está siendo probada, pues usted le debe de decir a Dios, bueno, mi fe no está siendo probada y necesito que mi fe se ponga a prueba. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios al que ama castiga. Dios al que ama castiga. Entonces, si no le está pasando nada, o si le está pasando a usted una aflicción, si le está pasando una prueba de fe, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque fíjense, una de las cosas que para que Dios utilice a una persona, para que Dios bendiga a una persona, la hace pasar por una prueba. Por una prueba. Esa prueba la vivió Abraham, la vivió José, la vivió Daniel, la vivió Moisés. ¿Cuántos hombres de la Biblia que Dios utilizó fueron puestos a prueba? Luego Dios los bendijo grandemente. Una de las cosas que yo les puedo decir en esta noche, ustedes no vean qué tan grande es el problema, qué tan grande es la prueba. Ustedes vean qué tan grande es el poder de Dios. Qué tan grande es el poder de Dios. Ustedes enfóquense en la grandeza de Dios y denle gloria a Dios por lo que les está pasando. ¿Ah? Y si no le está pasando, pues entonces preocúpese. Si no le está pasando la prueba de fe, si no está siendo afligido, porque si no está siendo afligido, entonces hace falta que su corazón se empiece a limpiar, su mente se empiece a limpiar. ¿Cómo es que la mente se empieza a limpiar? Por las aflicciones, porque nos vamos a acercar más a Dios, vamos a orar más, vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a tener el deseo de congregarnos, de ir a la iglesia y de oír la palabra de Dios. Fíjense. En esta parte, como estamos viendo, lo que dice aquí en el verso 8, dice,
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halle la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Ah? Y vamos a ver aquí, porque vamos a entrar aquí para lo de la sabiduría, lo de la inteligencia. Y dice aquí en esta parte, bienaventurado el hombre que halle la sabiduría, dice, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro refinado o fino. En el verso 15 dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, dice, en su izquierda riquezas y honra, y sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Fíjense, cuando una persona encuentra la sabiduría, ¿qué es lo que va a ocurrir? Paz. Va a haber paz. La Biblia dice que nos debemos de gozar y nos debemos de regocijar en las tribulaciones, en las enfermedades, en las necesidades, pero eso es cuando se encuentra sabiduría. Si no se encuentra sabiduría, pues simplemente va a haber quejas y va a haber lamentaciones y va a haber ¿por qué me pasa? ¿Y por qué siempre me está pasando? ¿Y por qué siempre esto? ¿Y por qué siempre aquello? Pues la Biblia dice, por no tener sabiduría, no hay paz, porque la Biblia nos enseña aquí. Dice, bienaventurado el hombre que halle la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo puedes desear, no se puede comprar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, y sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Fíjense en esta parte de lo que la Biblia nos enseña. Dice, sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y dice, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, dice, los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. En esta parte, fíjense, como estábamos viendo en el Evangelio de Juan, donde la Biblia dice, y todas las cosas fueron hechas por Dios, y no hay nada de lo que no haya sido hecho, que haya sido hecho. Y en esta parte dice, en el verso 19, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Más adelante, en el verso 21 dice ahí, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Fíjense qué bendición tienen las palabras de Dios. Como todo esto que le podemos enseñar a nuestros hijos, o Dios nos lo está enseñando a nosotros, y dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño
será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Vamos a ver en esta parte lo que la Biblia nos enseña. Y dice en el verso 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Fíjense las promesas que tiene Dios. Las promesas que tiene Dios. Si nosotros estamos atravesando cualquier cosa y decimos esto no tiene solución, esto parece que ya lo perdí, parece que no va a pasar nada, lo que necesitamos hacer es como la Biblia nos enseña, encontrar la sabiduría, encontrar la inteligencia. ¿Para qué? Para que Dios haga una gran obra en nuestras vidas. Pero necesitamos tener fe, necesitamos creer. Si no creemos, no va a pasar nada. Una de las cosas que, como la noche, bueno, el estudio pasado en el que estuvimos estudiando sobre por qué las pruebas, por qué las aflicciones en la vida. Una de las cosas que debemos de entender, cuando vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ya Él ha hecho. Porque la Biblia dice, yo ya todo lo hice, ya todo está hecho. Simplemente que nosotros nos agarramos solamente enfocados en nuestro problema y no le estamos dando gracias a Dios de lo que Dios ya ha hecho. Gracias porque lo estás haciendo. Gracias porque lo estás haciendo. Que no se termina mi prueba de fe, que sigo a prueba, que no terminan mis aflicciones, pero gloria a Dios y gracias a Dios que me está pasando. ¿Por qué? Porque Dios me está limpiando, porque Dios me está perfeccionando, porque Dios me está haciendo crecer en mi fe. Y si siguen los problemas, vemos los problemas tan grandes, pues eso quiere decir que no estoy creciendo en la fe y que Dios tiene mucho trabajo que hacer en mi vida. Y cuando Dios vea que yo ya estoy preparado para dar un paso de crecimiento, entonces Dios me va a quitar esa prueba y me va a comenzar a trabajar en otra área de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parte? Y dice en el verso 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y dice en el verso 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y aquí vamos a ver en este verso 27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y aquí en esta parte estamos viendo lo de un pensamiento de piedad, dice. No te niegues a hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios siempre está haciendo el bien. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a hacer el bien. Y dice en el verso 28, dice ahí, dice en esta parte, no digas a tu prójimo, anda y vuélvete y mañana te daré. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en esa parte pues la Biblia dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Y si nosotros podemos hacer el bien y no lo hacemos, si hacemos como la Biblia dice aquí, en el verso 27 que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuélvete y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiadamente junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho
agravio. No envidies al hombre injusto, dice, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está a la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignorancia. Y en este último verso la Biblia dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Hoy en esta noche estuvimos reflexionando sobre los pensamientos piadosos, los pensamientos impíos, y a todos los que nos oyen, a todos los que Dios les pone en sus corazones ver estas enseñanzas, estos videos. Yo le pido a Dios que los bendiga y que los ayude con las luchas que tenemos en la mente, los pensamientos malos, negativos, que debemos de formarnos una mentalidad positiva en Dios, y eso solamente lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo, y confesándole a Dios que nos perdone de todo lo que hacemos todos los días, de todo lo que oímos, de todo lo que vemos y que no está bien, y que nos ayude a cambiar. Que Dios los bendiga.